¿De baile le resulta estas clases o no? ¿Qué va a decir, no? No, sí, sí. Bueno. Bien. Eh, Antes que nada, les había dejado una sentencia para leer. ¿Se acuerdan? Yo insisto, ¿no? ¿Alguno pudo ver algo? Qué caras, ¿eh? Bueno, ¿alguno que vio, tiene alguna pregunta sobre esto? Yo tenía una que por ahí es un poco obvia, pero cuando habíamos hablado la anterior A lo clase mejor la puedo de... responder entonces, a ver. Sí, cuando habíamos hablado de la anterior clase de a esta mujer que le habían entrado a la casa, que le habían quedado una especie de trauma, por así, un daño psicológico. Eso es lo que se conoce como daño moral, ¿no? Eh, bueno, ahí hay dos temas o dos tópicos. Una cosa es el daño psicológico y otra cosa es el daño moral. Puede haber los dos. Muchas veces ocurre que existen los dos. El daño psicológico tiene lugar cuando se le provoca una incapacidad a la persona de orden psíquico, no físico, ¿m? Por lo cual no puede desarrollar plenamente su personalidad. Tiene algún tipo de limitación, pero psicológica. Por ejemplo, la que puede quedar después de un accidente, sobre todo si es un accidente grave. Bueno, yo no me acuerdo si esta mujer, si en el caso este, había incapacidad psicológica o psíquica. No. Eh, Eso es cuando uno, digamos, cuando uno queda afectado y esto le provoca, esta secuela, le provoca una limitación en la vida diaria, Eh, laboral, la vida de relación. ¿Mm? A veces ocurre, la tarea es para queda como, hoy. digamos, como muy La temerosa una tarea es para persona, hoy. pero que esto, no Ah, sé, digamos, pensamiento jurídico político. eh, excede el efecto ¿Posta? normal de un susto o de un daño, sino que Si están diciendo. queda afectada incluso de manera permanente, tal vez por vida, de por vida, ¿no? Ese sería el daño psíquico. Y el daño moral es la afectación de los sentimientos de la persona, el dolor que le provocó esto, el sufrimiento. Ese es el daño moral, es un daño extrapatrimonial. El daño psíquico, o la incapacidad psíquica, para decirlo mejor, la incapacidad psíquica constituye un daño patrimonial, por lo que hace que esa persona disminuya también su capacidad de generar dinero o tenga que efectuar más gastos de los que antes efectuaba para poder tener el mismo tipo de vida. ¿Mm? En cambio, el daño moral es un sufrimiento, un dolor que sufrió, que como no tenemos otra Yo vengo a mejor las 9 de manera jugar al pádel, si quieres lo hacemos cuando vuelvo. de O retribuirlo al sea, daño moral, ¿cómo? utilizamos el dinero. Con ese dinero una persona puede adquirir bienes compensatorios o sustitutivos del dolor que se le causó. Pero calculen que, no sé, por la muerte de un hijo no hay dinero que pueda compensarlo, ¿verdad? Ninguno de ustedes, por todo el dinero del mundo, querrían que se les muera un hijo, ¿no? Entonces, digamos, es relativo, pero bueno, es la manera que hay para reparar ese daño. Se entiende la distinción entre daño psíquico, que es patrimonial, y daño moral, que es extrapatrimonial. Y ese daño moral puede ser físico. ¿Cómo sería eso? No sé, por ejemplo, una agresión en el cuerpo. Claro, la agresión en el cuerpo puede provocar una incapacidad física,
¿no? Un daño, ¿sí? Y a su vez puede tener una repercusión extrapatrimonial, moral. ¿Mm? ¿Todo bien, muchachos? Bueno, es el caso de los accidentes de tránsito. Quedan con cierta Bueno. incapacidad física muchas ¿Qué veces. hacemos? Y ¿Qué? A la esto, noche nos digamos, el daño moral juntamos acá para tiene la Rome. varios orígenes. Por un lado, el Yo hecho no mismo puedo del ir, pero accidente, ustedes. haber sufrido lo que se Haré sufrió en uno ese a la vez. accidente, eso genera daño moral. Y además tener secuelas. Las incapacidades que digamos, resultaron de ese accidente también provocan un daño moral. ¿En O serio? sea, una persona que se quedó con un pie menos sufre, más allá de la incapacidad patrimonial, sufre, está afectado en sus sentimientos. Y todo se repara. Gracias. Bueno, yo ya le dije cuándo puedo. Dentro de semana para ahora no. Yo les dejé, Che, ya esta es la tercera clase, les dije otra sentencia Pipe, después de ¿y esa. Era para qué ver tipo le diagnosticaron, sabes? sobre todo lo que tenía que ver con la relación causal. Era un accidente en el cual De cuello, no sabía que concurrían había cáncer de cuello, mira. causas. Cuello de Y útero. estaba lo de la causalidad adecuada, que no es tan fácil de entender. Por eso me Ahora sí, parecía gracias por la aclaración. que podía serles útil ilustrarlos con una sentencia, ¿no? Ah, y es medio jodido esa Más parte. allá que la sentencia, ahora no me acuerdo, pero además debe tener el tema de incapacidad Sí, obvio. física, daño moral, etc. Qué enfermedad de Y que la mierda. sentencia reúne también los 4 requisitos, esa sentencia que le dejé, los 4 requisitos Sí, en pijama y comiendo, pero sí la conocí. de la reparación del daño, o los 4 requisitos de la responsabilidad. ¿Se acuerdan cuáles eran? Para que surja el derecho a reparar, los presupuestos de la responsabilidad. ¿Se acuerdan cuáles eran? Sí, antijuricidad, factor de Bueno, Rome, seguimos atribución, el pateando tu daño visita. y la causalidad. Y la verdad que sí. Exacto. Esos Es que 4 no sé cómo, La- son los 4 no sé cómo decírtelo, presupuestos pero de no la te queremos. responsabilidad. Está bien, me voy a Típica la UBA. pregunta de examen. Andá a la UADE con Juliana. Y justo en esa sentencia, en la última, que era de la del banco, no entendí bien a qué se refería con bienes Sí, para espirituales. vos me junto con Brisa cuando puedas, ¿eh? Pues si estás esperando, si Banco. depende de nosotros, Claro, claro, hablaba de no un te embargo, juntás más. Depende, se que junta con el nosotros. banco había hecho como No, pero esa era para otro tema. Yo dije que me juntaba No primero era con para, ustedes. es para una, Sí, pero no esa era contabas para la con que bolilla íbamos a tardar del tanto. objeto de la relación Y la jurídica. Ah, pero verdad que sí. si ya sabía que yo le había dicho que, Los al menos para que límites estemos todos, ya hasta el a fin la de semana. embargabilidad. Los límites, digamos, Acá el la fin de regla, me esto muero. lo vieron con Rodrigo Vila, Bueno, la regla hay es que esperarme. El El chabón sábado a la noche el voy a tiene. escuchar patrimonio así como mal, garantía común, pero hay Dale, amigo, excepciones. vos sos el único que me da esperanza. Hay excepciones. Sí, o Sos sí, un sí, Ahí hijo de sábado estaba a la puta. noche. como ¿Por qué? ilustrado Voy en para ese allá. caso una excepción. ¿Sí? Era una No te persona inspiro confianza que, y nada, Pipe, que le habían boludo. embargado Pepi Ripe. la Pepe y Ripe totalidad y del yo. Les tira sueldo. mucho, usted Por el les tira pago, mucho. debía cierta suma de No, tarjeta de boludo. Yo no crédito, les una tiro. suma superior a su sueldo, y bueno, Yo les dije le que habían no puedo nomás el embargado sábado, el pues se sueldo cumpleaños durante mi más de vieja, ¿qué 2 crees que haga? meses hasta cubrir todo el No, gasto obvio, de la obvio. Nada, tarjeta. pero te jodo, boludo, te jodo. Encima que te llevas la ¿Sí? mina, te la pasás de Entonces la bardear. pregunta era, ¿se puede hacer este tipo de embargos? Y La bueno, deuda existía. hay que pues. O Mandar un sea, saludo. esta persona creo que estaba arreglando la casa, fue, no sé Mandar si un a saludo a Brisa Easy, y a decirle que Sodimac, o, no me acuerdo, una de estas casas, el que se usa el gastó gorrito un de lana dineral muere al final. en temas vinculados a refacciones y Está construcción. bien, está bien. Más que el sueldo, mucho más que el sueldo. Bueno, el Bueno, banco amor, mate. directamente, cada vez que él cobraba, le Ya ni debitaba le todo contesto para las la historias. tarjeta, Eso por ahí. porque la deuda existía. Ahora, ¿se le puede quitar por completo a una persona Ah, el soy el único que tiene sueldo? la cámara apagada. Ah, no. Y Rome. Esto no estaba Vamos previsto todavía. porque en realidad no era un embargo, sino que era un cobro directo, porque era, ¿cómo se llama? Un débito automático.
Y bueno, ahí nos pareció que esto no podía ser así. Digamos, que digamos, era indigno que una persona se quedase con ingreso cero para mantenerse a él y a su familia, ¿no? Cuando esto podía cobrarse, digamos, con un poco más de tiempo, con intereses, por supuesto, pero No, dejándole a nos la juntamos persona lo mañana entonces. suficiente para poder vivir. ¿Mm? Mañana tengo misa. Ese caso estaba en la bolilla de el objeto de la relación jurídica. Y después, en la de acto jurídico, capaz que la puse mal en la aula Eva, Dame. pero no sé. ¿Qué? En el acto jurídico mañana yo tengo le misa. subí una última sentencia, que es Misa. un accidente de Posta. tránsito, como para ver los presupuestos de la responsabilidad. Sí, con los ¿Mm? judíos. Uli, no sabes los temas que agregué a Bueno. mi lista. Boludo, la ¿Estamos vez que hasta me pasaste acá? el link nunca entré, pásamelo de nuevo. Ahí te das cuenta. Bueno, estábamos hablando del acto jurídico, ¿verdad? No, para nada. ¿Qué era el acto jurídico? ¿Se acuerdan? Depende, hay dos tipos de actos jurídicos. En Argentina está el acto jurídico simple, que es cuando se hace un acto jurídico sin la necesidad de querer hacerlo, como en el caso de la caza o la pesca, y en lo que se conoce en el resto del mundo como negocio jurídico, que acá también se le nombra acto jurídico, que es la acción de hacer cualquier, como dice el nombre, negocio jurídico con otra persona o persona jurídica. La Persona humana acción jurídica. de... De hacer, la acción de hacer un contrato, de celebrar un contrato o cualquier tipo de acción legal. A ver, Acá. no está mal, ¿no? Pero el acto jurídico, ¿qué era? Era un hecho voluntario, lícito, ¿m? Para ir recogiendo las distintas clasificaciones. Un hecho voluntario ilícito que tiene por fin inmediato, ¿cuál? ¿Qué? Provocar un efecto jurídico. Exacto, provocar un efecto delicto. O, dicho de otra manera, la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. ¿Mm? Pero bien, la idea es provocar un efecto en el mundo del derecho, un efecto jurídico. Pero está buscado expresamente el efecto jurídico. Hay una voluntad típica dirigida a provocar ese efecto jurídico. A diferencia de los simples actos lícitos. ¿Cuáles eran los simples actos lícitos? Los que no tenían esa finalidad específica determinada. Por ejemplo, La pesca. la pesca, exacto. ¿Mm? El que va a pescar no va pensando en que va a estar realizando un acto jurídico. Se espantaría de pensar, no pescaría. ¿Mm? Por más que después Pero, pueda sin significar embargo un adquiere efecto. la propiedad de esos peces. ¿Mm? Salvo que esté pescando en agua ajeno, ¿no? Bueno, entonces el acto jurídico tiene elementos, digamos, un elemento es el sujeto, del cual hemos hablado bastante este año. Otro elemento es la forma, de la cual vamos a hablar después. ¿Mm? Pero hay dos elementos que vamos a mencionar ahora, que son el objeto y la causa. ¿Qué dice el código sobre el objeto de los actos jurídicos? Esto está en el 279. ¿Alguno quiere leerlo? Yo lo tengo acá. Bueno, El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. bien.
O sea, el objeto del acto jurídico puede ser hechos o bienes. La regla, Perdón, sí, ¿qué artículo dijiste que era? el 279. Gracias. 279. La regla es la libertad. En principio, cualquier hecho, cualquier bien puede ser objeto de los actos jurídicos. En el 279 están las excepciones, los límites que pone la ley. Entonces, ¿qué límites pone? Que el hecho no sea imposible. El típico ejemplo de los libros es tocar el cielo con las manos. Una imposibilidad física de hacerlo. ¿Sí? Romero dice, es imposible que no sé, River salga campeón de la liga. No sé, eso no es imposible. ¿Sí? Pero tocar el cielo con las manos sí es imposible. Es una imposibilidad física. Una imposibilidad jurídica sería, por ejemplo, querer constituir una hipoteca sobre un bien mueble, cuando la hipoteca está reglada solamente para los inmuebles. Imposible. Prohibido por la ley. Bueno, hay hechos que están prohibidos por la ley, por ejemplo, todos los delitos. Contrario a la moral, a las buenas costumbres. Acá dice moral, coma, a las buenas costumbres. Nosotros sabemos ya que el código utiliza de manera similar, análoga, los términos moral y buenas costumbres. A veces habla de moral solo, a veces habla solo de buenas costumbres, a veces habla de moral y buenas costumbres, acá habla de moral, coma, buenas costumbres, pero el contenido es similar. El contenido es similar. ¿Y qué son estas buenas costumbres? ¿Qué eran las buenas costumbres? ¿Mm? ¿Se acuerdan qué era la moral de buenas costumbres? ¿Es la moral de cada uno? La ¿Es la normal moral por inscripta en un código? ¿Perdón? la moral por norma general de la sociedad. Por norma general de la sociedad. Cuando dice norma general se refiere A a todos. una norma jurídica. No por norma jurídica escrita, sino por hechos no escritos, sino por leyes no habladas que tienen las personas entre ellas. Por ejemplo, uno no se puede adelantar en una fila, porque va en contra de la moral y buenas costumbres. Ajá. Bien. ¿Y esta moral es una moral contingente que cambia o es una moral que no se modifica, que es uniforme? ¿Les parece que la moral no cambia con el tiempo? Cambia. Es la misma moral que tenemos ahora, en 2021, que la moral que había cuando se sanciona el Código de Vélez en 1869. No, cambia constantemente. Cambia constantemente. ¿Y puede cambiar toda la moral? Puede ser que el año que viene nos parezca que es moral someter a la esclavitud a los alumnos de la Facultad de Derecho. No, ¿no?
Por eso yo, no se acuerdan quizá, yo decía, digamos, cuando uno habla de moral, y en este tipo como una moral como un límite de las relaciones jurídicas, hay que pensar que hay un núcleo duro de moral que se vincula con los derechos humanos, ¿no? Que es universal, digamos, un núcleo duro, pequeño, de pocos preceptos, pero que es universal, en el tiempo y en el espacio. Y a medida que uno se aleja de ese núcleo duro, más esencial, básico, la moral es más contingente y cambiable, y modificable, digamos, cambiante. ¿Les parece que esto es así? ¿O no? En preceptos secundarios por ahí, pero no en los primarios. Por eso, digamos, en la terminología de Quevedo, los preceptos primarios serían ese núcleo duro de preceptos básicos. ¿Mm? No sé, de no robar, no matar, no dañar injustamente a una persona, respetar el honor, la intimidad. ¿Mm? Ahora después, ¿qué significa esto de respetar la intimidad o el honor? Ya cuando uno lo va poniendo más en concreto, puede ser variable. No es la misma la intimidad que demandaba una persona en 1869 que la actual. ¿Mm? Bien. Entonces decíamos, contrario a la moral y a las buenas costumbres. Hay, digamos, a ver, me acuerdo un caso en Francia se dio, para darles un ejemplo, un acto jurídico, se discutía sobre el lanzamiento de enanos en un espectáculo. El lanzamiento de enanos con un cañón. ¿Lanzamiento de ¿Sí? qué? ¿De qué? ¿Nunca vieron eso? Ah, no se escucha. Está bien, mis ejemplos van a ser por ahí o para atrás, pero sí. Atrás Pero como mi bueno, tío, boludo. se discutía, ¿es admisible que haya un contrato que una persona enana o baja talla celebre un contrato con un empresario del espectáculo para ser lanzado? ¿O esto es inmoral? Es indigno de una persona. ¿Mm? ¿Entienden la dificultad en cuanto al objeto del acto jurídico? ¿No? Es un caso real. Otro caso real, esto fue en Francia. En Alemania había también una discusión similar sobre los peep show o peep show fall, que eran espectáculos en los cuales una mujer estaba en una cabina y se iba desnudando para espectadores que iban levantando unas ventanas para verla. Bueno, todo era, digamos, había que pagarlo y demás, ¿no? Y se planteó también si esto no era indigno, por más que hubiera voluntariedad de las personas, como había también en el caso del lanzamiento de enanos, ¿no? Si igual el Estado no le interesa, más allá de lo que acuerden las partes, porque piensen ustedes que estamos hablando de actos jurídicos que pueden ser celebrados con las partes, en principio con libertad, pero que igual el Estado dice no, o porque son imposibles, o porque son ilegales, o porque son, acá en este caso, podrían ser contrarios a la moral, los anula. ¿Mm? Bien. Dice, contrarios, sí.
¿No se considera? Bueno, ahí está esa es la discusión. Esta es la discusión. ¿Qué le parece a usted? Como que habría que respetarle la voluntad. ¿Qué tenemos después de esto? No me escuché. ¿Y qué pasa si, no sé, si Sarco, hacen un contrato entre Sarco y Regui, por el cual Sarco le paga $1000 por cada día que Regui actúa como esclavo de Sarco? ¿Para qué? Si lo puedes tener como esclavo. Bueno, Pero pero también sería ilegal porque está rompiendo la ley. sí, y bueno, en este caso la esclavitud podríamos llegar a decir que es ilegal, ¿no es cierto? Pero aunque no lo fuera, ¿les parece razonable que una persona se pueda someter a otra por plata? ¿O qué pasa si Sarco, bueno, vamos a cambiar de Sarco, de baile le compra la tercer falange del dedo meñique derecho a Vittori? ¿Sería admisible que se la condiga y supongamos que es una científica y quiere experimentar? Le compra un dedo o una falange de un dedo a otra persona. Volvería también a ser Porque ilegal. podríamos admitir o que Malena Forte le venda a su mano izquierda a Poblet por $1.000.000. Bueno, acá estaría disponiendo, Malena Forte dispone de su brazo o de su mano. Pese a eso, no está dentro de los objetos jurídicos que habíamos visto. No se podría. ¿Cómo? ¿Está dentro? No está dentro. Me acuerdo que con el profesor, con Rodrigo, vimos que no se podría. No está dentro de los bienes permitidos para, digamos, negocios judiciales. No se puede considerar un bien. Claro, bueno, Un bien. está bien. Acá había algo, sería ilegal, dicen ustedes. Está bien, tienen razón, ¿no? Ahora, ¿les parece que piensen en un acto que no sea legal, ilegal, pero sea inmoral? Lo más cercano que usted dice que a Una mí persona, o sea, pagarle a una persona para que permitir que en un espectáculo todo el mundo la insulte y la putee. O le escupa. No sé, parecería que hay algún límite al afán de ganar plata. A lo mejor piensen, a ustedes se les van a ocurrir a lo mejor ejemplos mejores todavía, ¿no? Y la idea es que no se puede pactar de cualquier cosa. Algo muy común, les digo, por ejemplo, es el uso de este artículo 279 y el anterior del Código de Vélez, que era el 953, es para los intereses. Ustedes pueden pactar intereses por el número un porcentaje que a ustedes se les ocurra, pero los jueces lo van a limitar. Los jueces lo van a limitar inexorablemente. No, pero ustedes van a decir, no, pero yo pacté esto. Sí. Un consorcio que dice, bueno, el que no paga las expensas tiene un 100% de interés mensual. O incluso, les digo,
nada más que un 100% de interés anual. No sirve para nada que pacten eso, porque cualquier juez lo va a morigerar a ese interés, lo va a disminuir. Porque además, en esto, también subyace algo que no es tan fácil de probar muchas veces, pero que el derecho de alguna manera lo supone, y es que esos contratos tan no sé, indignos o rebajantes, normalmente no se pactan entre dos personas que están en igualdad de condiciones. No se pactan con toda libertad. Normalmente es porque hay situaciones totalmente dispares en esto. Una persona que tiene un buen pasar económico no se va a rebajar a esto. Y quizá, sí, una persona que está necesitada o desesperada. Sí. Ahí entra todo O lo que puede sería vender la... un hijo. Sí, perdón. No, que eso, ahí entraría todo lo que es la usura, ¿no es cierto? En el caso de intereses entraría la usura. Sí. En el caso de que hubiera también un aprovechamiento, podría entrar, hay varias figuras, un ejercicio abusivo del derecho que ustedes vieron. Pero a veces la ley ya directamente dice, bueno, esto es contrario a la moral, páctenlo o no páctenlo. Y en el fondo está esto, de que muchas veces se está suponiendo de que si se pactó esto es porque alguien se está aprovechando. Alguien se está aprovechando, porque desgraciadamente nuestro mundo, como casi todos los mundos, es un mundo muy desigual. Es un mundo, digamos, en el cual es muy difícil que se dé una equidad de condiciones, una igualdad de condiciones. Porque hay gente que, digamos, nace en una situación mucho más favorable que otra. A veces a nosotros nos cuesta darnos cuenta porque nosotros estamos nadando con la corriente a favor. Vieron que cuando uno nada con corriente a favor, dice qué bien que estoy nadando. O cuando está corriendo con viento de popa. Pero cuando tenemos el viento en contra o la corriente en contra, nos damos cuenta de las dificultades. Y en el mundo es así. Digamos, la disparidad que hay, por lo pronto en nuestro país, es muy grande, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Pero es muy grande. Y en ese sentido, y termino con esto, me parece importante que nosotros, desde el punto de vista del derecho, la veamos, que somos, o vamos a ser, ustedes van a ser profesionales del derecho, es muy importante que no la perdamos de vista. Porque el derecho de lo que se trata es de luchar por la justicia. ¿Sí? Y si nosotros no lo hacemos, que somos los, se supone, más calificados para hacerla, después, no sé, uno no tiene que quejarse. No somos los únicos responsables de este mundo, pero somos responsables. En nuestra porción, en nuestro ámbito, somos responsables de que esto no siga siendo una injusticia. Bueno, 279, objeto de los actos jurídicos. Vamos a hablar algo de la causa. 281, causa. Esta es la causa fin, que es integrante del acto jurídico. Había muchas discusiones, pero ahora el código lo dice expresamente. ¿Y qué es esta causa? Es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. La causa del acto jurídico es lo que las partes buscan
cuando realizan ese acto jurídico? ¿Cuál es la prestación que buscan? También integra la causa, sigue en 281, sigo, los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y han sido incorporados en forma expresa o tácitamente ¿Qué y son artículo? esenciales para ambas partes. ¿Qué Gracias, es Pablo. esto? No solo es, digamos, el objeto, la causa es interesarse por la prestación que se va a recibir del acto jurídico, sino también integran los motivos que nos llevaron a realizar el acto jurídico, cuando los integramos al acto. Cuando los integramos al acto. Por ejemplo, un ejemplo clásico es este. Se alquilan, supongamos en la época que había más desfiles, hay un clásico ejemplo de la coronación de la reina de Inglaterra. Se alquila un balcón y para poder ver toda la coronación, y ocurre que cambia de lugar la coronación, o cambia de día. Ese contrato, si yo explicité que lo iba a realizar con esa motivación, con esa causa subjetiva, y cambia, va a quedar sin causa. ¿Sí? Por eso, pero lo importante es que esto se exteriorice. Y se presume, lo dice el código, que todo acto jurídico tiene una causa, aunque no esté expresamente dicha. Entonces, causa hay, por un lado, podemos hablar de causa desde el punto de vista objetivo, que son las prestaciones que persiguen los que realizan el acto, y la causa subjetiva, que es el móvil, la motivación, que para que tenga relevancia tiene que estar explicitada. Y la causa es muy importante, la causa en general del acto jurídico, por un lado, desde el punto de vista del origen del acto, porque nos permiten, cuando está en duda de qué acto se trata, nos permiten determinar cuál es el tipo de acto. Si es, no sé, una permuta, una compraventa, una donación. Pero fíjate en Y los artículos también, míos. desde el punto de que vista están ahí. del inicio, los No, ni motivos idea. relevantes pueden llevar a anular un acto por Amigo, error. si tenés código, fíjate ahí. Todo lo que dice Esto está lo ahí. vamos a ver en las próximas clases, el error, ¿no? Uno de los errores es el error en la causa. Ay, me soy- Esto en cuanto al origen del acto. Durante el curso del acto, también es importante la causa por cómo funcionan distintos institutos. Yo se los menciono, pero los vamos a estudiar más, lo van a estudiar, algunos en esta materia y otros en otra, ¿no? Como el pacto comisorio, la imprevisión. Bueno, Bueno, Sechi está con justo lo poco mandé wifi. dentro. Lo llamada excepción de incumplimiento, la exceptio noda ad impleti contractus, yo se los menciono porque no quiero detenerme ahora, ¿no? Pero son instituciones que funcionan sobre la base de la causa del acto jurídico. Y también la frustración del fin del negocio. Que esto está detrás del ejemplo que les di A ti elijo del acá y te la balcón. pongo. Matoca, le erraste. Era ahí te la pongo. Pelotudo. Bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pasemos a otro tema dentro del acto jurídico, que es el de las modalidades del acto jurídico. Hay actos jurídicos que son puros y simples, y otros tienen modalidades. ¿Cuáles son las modalidades de un acto jurídico? ¿Cuáles son las modalidades del acto jurídico? Hay tres modalidades clásicas, que son la condición, el plazo y el cargo.
La condición, el plazo y el cargo. Esto está a partir del artículo 343. ¿Alguno quiere leer el 343? Yo lo leo. Dice, alcance y especies. Se denomina condición a la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto. Bien. Después sí, leo lo que resta. Sí, por favor. Dice, las disposiciones de este capítulo son aplicables en cuanto fueran compatibles a la cláusula por la cual las partes sujetan la adquisición ¿Viste que o tu hermana pasea en tanga? hecho a hechos presentes o pasados ignorados. Qué Entonces, confianza hay en esa el familia, concepto loco. de La verdad que condición, sí, cuánta concepto confianza básico, que hay en esa es familia. una modalidad del acto jurídico No, yo que tampoco, pero subordina no sé, no es habitual en mi casa. la adquisición o extinción de ese acto a un hecho futuro e incierto. A un hecho futuro e incierto. Que se puede extender, como leyó bien Forte, a hechos presentes o pasados ignorados, ¿no? Pero el concepto es que son hechos futuros e inciertos. Este es el hecho condicionante o el condicionante. ¿Cómo sería? Subordinar la adquisición o extinción del acto jurídico a un Pipe, hecho futuro e eso incierto. sí que son tener reflejo para apagar la cámara. No me tapaste. Es, Igual vos sabés, amigo, que si lo último que a apretaste el ver, botoncito de apagar la como si yo cámara, con dijera solo apretar enter o espacio se que apaga la cámara. le voy a entregar un auto a Sisto cuando se reciba de abogado. Nublado. Es, digamos, está La verdad subordinada que nadie la lleva a ver. la adquisición de ese derecho ¿Pero qué es por ese fondo, Sisto, amigo? ¿verdad? Es de los primeros, el desenfocado. El Se hecho llama de desenfoque o desenfocado, algo es un así. hecho futuro, ¿sí? ¿Es incierto? Y sí, no sabés si se va a recibir. Por más que es un muy buen alumno Sisto, no sabemos si se va a recibir, porque a lo mejor quiere estudiar biología molecular el año que viene, ¿no? Es un hecho futuro y cierto. Esta modalidad, digamos, esta condición sería la llamada condición suspensiva, Para mí sigue porque habiendo el demasiada confianza en esa nacimiento familia. de ese derecho está sujeto a Igual es ese algo futuro, normal, boludo, que la a hermana ese hecho pase en tanga futuro por e detrás. incierto. En tu casa es normal. ¿Mm? Claro. Pero no es por un tema de morbo. ¿Hay otro tipo de condición? Sí. Por Pero no es lo mismo, oposición pero a no es lo la mismo cuando condición tenés 5 suspensiva años está que la cuando condición tenés resolutoria, 27. que es la que extingue el derecho a partir de ese hecho futuro e incierto. Claro. No, pero no por eso. Sería, por ejemplo, si yo le Yo nunca digo a Poblet que le voy a pagar 10.000 pesos mensuales que le va a dar 10 lucas hasta por si le que chupa la le pija. aumenten de categoría laboral. Y ahora que estoy pensando, boludo, el grupo de golf de la facultad que murió. Yo voy a estar pagando, este hecho ya nació, ¿Qué es el grupo perdón, de la este facultad? derecho ya nació, pero se va a extinguir ¿Tienen un grupo de golf? cuando a Marina El equipo Poblet de la golf de la asciendan facultad. en su trabajo. Ah, mira. ¿Sí? ¿Habrá Es un equipo de pádel o hecho de fútbol? futuro el del Fútbol, sí. ascenso laboral, es un hecho futuro. Es incierto, ¿Tienen ganas de crear el de pádel? Ah. por más que es una magnífica empleada, Ajedrez también. los jefes a veces no son justos y no promueven al que hay que promover, así que es incierto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo digo,
yo le voy a regalar una moto Honda Titán a Teófilo Mayor, si quiero. O cuando quiera, o cuando se me dé la gana. ¿Es un hecho futuro? ¿Es incierto? ¿Qué les parece? Es incierto, ¿no? Y sin embargo, vamos a tener un problema. No les enseñé a mi hermanastra, muchachos. ¿no? Porque esta es Este es el problema. un tipo de condición que se llama potestativa. Una condición que Toca depende llegar a decir que tu exclusivamente de la hermanastra voluntad está del buena que se y obliga. ahí va a tener serios Y el problemas. código no las admite. No No está las bueno, admitía está el re código de bueno. Vélez y tampoco este. Cuando depende solo de la ¿Dónde la voluntad. firmo? Distinto sería el caso, a ver, o no, a ver qué les parece. Que el caso de Sisto. ¿Por qué? Porque Sisto, es verdad que hay una voluntariedad. Si Sisto no quiere, no se va a recibir de médico. Pero también tiene que estudiar. Es algo mixto. ¿Sí? Vamos a leer los límites a las condiciones. Están en 344. ¿Alguien lo quiere leer? Yo lo leo. Bueno, Es nulo el acto sujeto a un hecho imposible, contrario a la moral y a las buenas costumbres, prohibido por el ordenamiento jurídico o que depende exclusivamente de la voluntad del obligado. La condición de no hacer una cosa imposible no perjudica la validez de la obligación, si ella fuera pactada bajo modalidad suspensiva. Se tienen por no escritas las condiciones que afecten de modo grave las libertades de la persona, como la de elegir domicilio o religión, o decidir sobre su estado civil. bien. El código y la ley también quiere limitar las condiciones. Que no se ponga cualquier tipo de condición, ¿no? Es un poco un reflejo de los límites del objeto del acto jurídico. Entonces tampoco que sean imposibles, que sean contrarias a la moral y a las buenas costumbres. Ven acá dice moral y a las buenas costumbres. El anterior decía coma, pero el sentido es el mismo. Prohibido por ordenamiento jurídico o que depende exclusivamente de la voluntad del obligado. En realidad, les digo esto, que se puede decir también del objeto de los actos jurídicos, en realidad el límite o la prohibición más importante es la de la moral y las buenas costumbres, porque que sean ilegales quiere decir que ya hay otra ley que lo está previendo. Casi podría no decirse y no cambiaría nada. ¿Sí? O que depende exclusivamente de la voluntad del obligado. Estas son las meramente, digamos, puramente potestativas que les mencionaba. Si quiero, si me da la gana. ¿Qué pasa cuando la condición es de esta especie, de alguna de estas especies? Es nulo el acto jurídico en el cual está incluida la condición. El código, de una manera que algunos autores consideran que no es inexplicable, en el último párrafo del 344, que leyó Quevedo, dice que se tienen por no escritas las condiciones que afecten de modo grave la libertad de la persona, como elegir domicilio o religión, o decidir sobre su estado civil. Fíjense la diferencia. En las primeras, en el primer párrafo, lo que se anula es el acto jurídico. En estas se le tiene por no escritas. El acto jurídico subsiste, pero desaparece la condición. La obligación queda como pura y simple. Esto ha sido criticado por algunos autores diciendo, bueno, ¿cómo puede ser que
para estos hechos tan graves que son estos últimos, de poner como condición el cambio de religión, por ejemplo, el acto va a subsistir y cuando la condición es meramente potestativa o es ilegal o inmoral, lo que cae todo el acto, ¿no? Parecería como que no se ha guardado una cierta coherencia en estas soluciones. Bueno, esto sería lo básico de la condición. Al lado de la condición tenemos el plazo. Está en el 354. El plazo difiere o limita la exigibilidad de la obligación, o digamos, de lo pactado. Es como que posterga el ejercicio de los derechos. Y lo hace a un hecho futuro y cierto. Esa es una diferencia importante con la condición. El plazo va a ocurrir inexorablemente, no como ocurría con la condición. ¿Me siguen con esto? ¿Cuál sería un acto jurídico sujeto a plazo? Sí, perdón. ¿Qué artículo el del plazo? Es el 354. 354. El 354 a mí me sale cargo, especies y presunción. A ver. No, perdón. Sí, a mí también. 350. Sí, no, y tienen razón ustedes. Me sale bien ahí. 350. 354 es cargo. Ahora vamos a decir algo del cargo. 350 es esto. ¿Alguien quiere leerlo? Ya de alguna manera lo dijimos. La exigibilidad o la extinción de un acto jurídico pueden quedar diferidos al vencimiento de un plazo. El plazo, este plazo, es un hecho futuro y cierto. ¿Cuál sería un acto jurídico sujeto a plazo? Hay un plazo para el pago, claro. Digamos, hay un plazo para el pago, hay un plazo durante el cual dura la entrega del bien. Bien. Está lleno de actos jurídicos sujetos a plazo. Lo importante es que el hecho es futuro, es necesario. Por ejemplo, no sé, firmo un pagaré. Pagaré en tal fecha determinada suma de dinero. Esto sería lo que se llama plazo suspensivo. Así como había una condición suspensiva, este es un plazo suspensivo. Porque a partir de ahí puede ser exigible ese crédito. Y también hay un plazo extintivo. Si yo a Marina Poblet le digo, te pagaré 10.000 pesos, pero no hasta que te asciendan, que es un hecho futuro incierto, sino hasta el 31 de diciembre del 2022, que es un hecho futuro cierto, salvo que venga el fin del mundo. Con lo cual todo quedaría abstracto, toda esta cuestión. Y el cargo, ahora sí, está en 354, que es una obligación accesoria que se impone al adquirente de un derecho. Por ejemplo, yo le dono a
a Tocatlián una determinada suma de dinero con el cargo de que se compre una cámara para la computadora. Él va a adquirir ese dinero, pero va a tener una obligación accesoria. Esto lo van a ver en contratos, en donaciones con cargo, o legados con cargo en sucesiones. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Seguimos o descansamos un poco? No le escucho, Sechi. Qué Por mí, dilema, ¿eh? sí. ¿Qué pasó? ¿Me habló a mí? Sí, que si seguimos o qué. ¿Quién era Sí. la, ¿Quién me preguntó? la ¿Qué querés que diplomática? diga, Poblete, Pipe? la diplomática, ¿no? ¿Que siga o que pare? ¿Por qué diplomática? Sí, tuvo una salida diplomática el otro día, me parece. ¿No? No, no me acuerdo, puede ser. A ver. Bueno, ¿quieren que sigamos o dejamos acá? ¿Quién le dice? No entiendo los gestos que hacen, la verdad. Para el lenguaje de señas. Bueno. Bueno, dejamos acá. Bueno, dejamos acá. Bueno. Hoy no estuvieron tan preguntones, ¿eh? Por eso dudo si voy caminando y miro para atrás y no hay nadie que me sigue. Bueno, señores, nos queda hablar sobre los efectos y la interpretación de los actos jurídicos. Que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente, profesor. Gracias, Chao, igualmente. hasta luego, Adiós. muchas gracias. Gracias. Quiero hacer una pregunta respecto a la bibliografía de Rivera. ¿Bibliografía? Igual con este De tipo Rivera, no sí. tenemos. Los jueves también no tenemos Justamente ya estaba vida. fijándome el otro día y leyendo, y dentro del libro no está Bueno, lo che, de. una A ver que lo había anotado. ¿Queda un grupo Acá. selecto? Romero, ¿este es un grupo selecto el que tenemos acá? No sé, yo solo estoy escuchando. Ah, yo pregunté después de la clase No, para digo- no molestar. Un fantasma. Dígame, Álvaro Gunnar, Sí, Pregunté fuera de clase para ¿qué tema? una nota, profe. ya le digo. Arre. Lo anoté acá. La relación de casualidad entre. El Acá. fantasma Romero. La teoría de consensualidad de casualidad adecuada. Silencio, loco. No, Rivera medio que no lo describe porque dice que está en otro Hola, libro de él profe. que se llama Responsabilidad Civil. Tenemos de todo en el grupo. Tenemos fantasmas, jugadores de pádel, Dice, acá esto no lo voy a tratar, lo voy a amigas tratar en con mucha otro volumen. confianza y yo. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay temas que no están en Rivera, ¿eh? Entonces, solo mi ese, duda digo. es, ¿con los apuntes basta? Yo creo que modalidades, Jugador de me parece que golf y tampoco Pipe está. es el que tiene novia. Esto que estamos hablando ahora, me parece que tampoco está en Correa. Rivera. Uy, yo no lo dije. ¿Qué No, era lo la dije yo. causalidad adecuada? Yo no me Bueno, atrevería. en parte lo Tengo dimos respeto hacia una en persona. clase, les dejé una sentencia sobre ese tema, y después, bueno, hay la causalidad adecuada, no sé, Tipo, igual, así que. en el viejo libro de Díaz lo van a encontrar. Y yo creo que en Borda también. Fíjense, búsquenlo un poco. Si no lo encuentran, avísenme, yo les digo expresamente dónde buscarlo, ¿no? Ahí en la sentencia que les dejé del accidente de tránsito, hay ¿Qué tenemos a Berreta algo ahora? sobre la causalidad adecuada también. Buenísimo.
¿Bien? Muchas gracias. Bueno, dejo también este grupo selecto. Chao, hasta luego. Chao. Chao, nos vemos. Ahora. Ustedes.